Hola, soy Manane Rodríguez y esta es mi historia. Yo nací en Montevideo, viví siempre en el mismo barrio muy exclusivo, por decirlo de alguna manera, en donde no se veían pobres, donde los pobres eran los empleados domésticos, donde era como un paraíso. Luego, por suerte, ¿no? Porque uno piensa, si yo me hubiera quedado solo ahí, capaz que soy un imbécil. Pero por suerte me fui a un colegio en donde tuve que ir al centro muy temprano. Y cuando he ido al centro muy temprano, pues vi otras vidas, otras realidades. En el colegio, en el liceo francés, los que iban a darnos clases eran profesores, eran jóvenes que terminaban, supongo que en la universidad o lo que sea, y no querían hacer el servicio militar en Francia, porque eso suponía irse a Argelia o irse a Vietnam o no sé dónde. Entonces los mandaban a cambio, los mandaban a dar clases a los liceos franceses, que dependen del Estado francés, de todos los lugares del mundo. Y entonces nos llegaron varios, y claro, era una gente contestataria estos. Entonces tenían filmaban, hacían Super 8, filmaron todo. Hay uno que se llama Alain Labrousse, un profesor que tenía, porque el liceo francés estaba al lado de la universidad, y todo el follón que había en esa época ahí, con la policía a caballo dando palos, igual que en 68, por esas épocas, ellos lo filmaban en Super 8. Deben tener un archivo impresionante. Pero sí, tuve un profesor de literatura, que luego hace un tiempo fue director de cultura en Uruguay, el primer gobierno del Frente Amplio, que nos abrió un poco la cabeza a otros libros. Ten en cuenta que nosotros estudiábamos castellano como el que se habla en España. Estudiábamos conjugación de verbos que jamás usamos. Nosotros no usamos la segunda persona del plural, usamos la tercera. Y entonces todo era un poco raro, conjugamos en vos, pero en los exámenes en literatura o en lengua teníamos que escribir como en España. Y este fue el primer profesor que de alguna manera nos dejó hacer los escritos hablando como hablábamos, y nos puso a leer a Benedetti, a Onetti, Entonces me decían, bueno, pero tú no puedes escribir así. Le digo, lo hace Benedetti, ¿por qué no voy a poder yo? ¿No? Se lo contaba a Benedetti y se reía. A mis tíos, a la casa de mis tíos que vivían cerca de casa, como era una época que no se cerraban las puertas, tú llegabas y abrías la puerta y entrabas. Entonces yo no dormía la siesta y entonces llegaba y me iba a la casa de mis primas, me escapaba, o yo qué sé, pues no me dejaban salir hasta no sé qué hora, pero me iba y abría la puerta y entraba y ya me iba directamente a los cuartos de mis primas y por lo que sea no estaban, volvía. Pero digo, me iba a visitar a mi otro tío. Cuando estuvimos con Xavier la primera vez, yo voy a la casa de mi tío, abro la puerta del jardín, abro la puerta y entro. Y Xavier me decía, toca el timbre, no seas maleducada. Le digo, pero es que aquí no toco nada, nunca toqué el timbre en esta casa. Digo, en lo que respecta a la familia, mucha familia tengo. Y en lo que respecta a la otra casa, lo único que yo tenía que trasladarme, ¿no? Pues yo pasaba días en la casa de mi abuela Nona y en ese momento estaba con mis primos que vivían allí, ¿no? Me encantaba ir. Odio yo la leche, no me gusta nada. Y la nata me da un asco espantoso. Entonces el café con leche se le hace nata. Y a mí me hacían todos los días, porque además los niños tomamos café con leche. Me tomamos colacao, café con leche, desde chiquito. Entonces yo bajaba y tenía el café con leche hecho. Y se hacía la nata. Y entonces yo no me tomaba eso, me daba un asco espantoso. Cuando mi madre se daba la vuelta, yo iba a la pila, lo tiraba, abría el grifo para que se fuera y comía la tostada, pero no el café con leche. Pero lo de Nona lo tomaba porque ella me lo movía el café para que no se hiciera nata. Me pasaba a una jarrita y a la taza y a una jarrita y a una taza. Y entonces me lo tomaba y nunca se hacía nata. Pero era el único lugar donde tomaba café con leche. Ella tenía, de sus épocas doradas, tenía objetos valiosos.
y no tenía ningún apego con ellos. Ella decía, me voy a Buenos Aires, entonces a ver también mis primos también, y me voy de visita. Entonces agarraba y vendía un jarrón chino, unas cosas raras que tenía, a un anticuario, y llegaba a Buenos Aires, nos daba un dinero a cada uno, estaba unos días, y se iba. Otro viaje siguiente, pues vendía otra cosa. La madre de Tía Zorrilla es prima hermana de la nona. Entonces eran muy amigas, aparte de primas, y mi abuelo y el Zorrilla, que es el escultor patrio, el marido, el padre de China, el que hizo el gaucho, es un escultor nacional, eran muy amigos, ¿no? Y entonces cuando los hijos eran pequeños iban juntos de vacaciones a la Floresta, que es un balneario, es una playa que hay. Entonces tenían una relación más allá, digamos, que yo no conocí porque no había nacido, pero que se mantuvo en el tiempo. Y yo a China la veía en Buenos Aires, pero vamos, la llamaba para que me dejara entradas para el teatro o cosas así. Entonces ya pensó que cuando fui a verla era para eso. Y claro, yo no me calculé. Claro, para ella era un primo, se conocían de chiquitos, mi tío la veía cuando iba. Y claro, fue un palo y ella es especial, pero salió, ¿no? A escena, que también tiene. Se tomó el avión y la casa de mis padres era cerca del aeropuerto, se tomó un taxi, fue a la casa de mi madre y dejó la carta y se fue. Porque ya sabían lo de mi primo y de Raquel y de la mujer de mi primo, pero no lo de mi tío. Mi tío fue una cosa. Pero claro, a todo esto nosotros no pensábamos que existían los desaparecidos, todavía no existían. Toda la vida en Uruguay, en dictadura y previo a la dictadura incluso, detenían a la gente y la blanqueaban. O sea, aparecía en un cuartel tiempo después. O sea, que estar una semana, 10, 15 días sin que te reconocieran como preso era habitual en dictadura. Entonces, no sé, yo no pensaba que los iban a matar, pero en Argentina la cosa pintaba muy mal. Y claro, que mi tío hubiera terminado preso era medio extraño, era un escándalo. Porque mi tío era un tipo que apoyaba a su hijo, pero no era un militante de izquierda. Y ahí estuvo. Y había que avisar y tenía que venir alguien a hacer gestiones, yo no podía. Yo hice eso de habeas corpus y te digo de verdad, me acuerdo perfectamente, todavía tengo la imagen de estos chicos que los empujaron, pasaron delante mío, yo los vi ya pasados. Y los metieron dentro de una puerta que eran puertas de cristal esmerilado, en los tribunales, ¿no? Es el gran juzgado de la Argentina. No sé qué harían ahí, pero iban encapuchados y atados y en vaqueros y hechos polvo. Después cuando sabes que no apareció nadie, cuando pasa el tiempo y pasa el tiempo, es cuando se te paran todos los pelos de punta. Yo en ese momento pensé que aparecerían, más allá de que contaban cosas truculentas. Pero no pensé, pero aparecían muertos todos los días. Aparecieron en Uruguay con otro grupo de uruguayos que sobrevivieron, fueron los únicos, fueron 18, 20. A partir de ahí todos los que se llevaban después no aparecieron, hasta el día de hoy. Y tengo que decir que no, que nunca tuve mayores problemas aquí, ni para cosas de trabajo, ni en el trato, ni nada que pueda decir me sentí fatal, porque no. Sí, no era lo mismo que Buenos Aires, que es un lugar donde yo nunca me sentí una persona extranjera, digamos. Buenos Aires era como si estuviera en casa, pero más grande, más bonito. Pero aquí me sentí muy a gusto, la gente era muy amable, preguntaba cosas y se desvivían para decirte. En Madrid la gente es muy especial. Después fui aprendiendo lo que es Madrid, que es una ciudad bastante peculiar y yo diría bastante única en el trato de la gente, de los madrileños con los de fuera, ¿no? No es Uruguay tan abierto, Montevideo tan abierta, ni Buenos Aires, ni ningún país de Europa. Yo creo que lo más abierto es esto, ¿no? Es esta ciudad que, a pesar de todos los males que ha tenido que sufrir, desde las bombas de la guerra hasta diversas circunstancias políticas tristes, es un lugar que
que así como de primera no te impresiona tanto, en el trato yo creo que es bastante único. Yo extraño Madrid desde Galicia bastante. Cuando empecé a hacer cine, también nunca me pasó que esto te pasa en todas partes, ¿no? Todo el mundo lo cuenta, cosas así, de presentar en una comisión y que alguien dijera esta es uruguaya o no es de aquí, o poner alguna pega. No he tenido ese problema jamás. Y eso no es que me parezca sorprendente, pero lamentablemente es raro. Es algo que no suele ocurrir y en ese sentido tengo todo el agradecimiento, ¿no? Porque de alguna manera desde que empecé, es verdad que yo soy también asociativa, tal, pero he tenido por lo general una acogida bastante buena en el sentido de que bueno, me han tratado como uno más, con todas las dificultades que tiene esto, ¿no? Y bueno, no es que haya sido fácil ni para mí ni para nadie, pero no fue más difícil para mí por el hecho de no ser nacida aquí o de haber llegado a los 20 años. De hecho, mucha gente ni me preguntaba de dónde era. Uy. Yo cuando tuve la posibilidad de estudiar cine, lo que había era el TAI, el único sitio donde se hacían prácticas en celuloide. La escuela de cine, oficial de cine, había cerrado hacía tiempo. Y entonces en el TAI habían, básicamente, si estudiabas dirección, 2 profesores de dirección. Y normalmente te tocaban alternados, un año Miguel Picasso y el otro. Pero a mí me tocó los 2 años Miguel. Y fue para mí muy, muy especial porque era un hombre muy rico hablando de cine. Por ejemplo, yo le decía, mirábamos La tía Tula, ¿no? Por ejemplo, otra que había hecho, y comentábamos, pero la grúa y tal. Es que si no tiene grúa no es cine, te decía él. Piénsatelo. Y yo que me vi obligada en las primeras películas a rodar casi sin traveling, estaba con una mala conciencia, digo, ya me lo dijo Picasso. Pero era una persona que hablaba de cine todo el tiempo, que era didáctico en algunos temas en el curso, pero que luego en la taberna de la esquina quedábamos a comer calamares y cosas, croquetas, un grupito, y entonces nos contaba anécdotas, y nos contaba anécdotas muchas, y cómo se planteaban las películas y lo que era importante. Y tuvo una manera que a mí, por ejemplo, me conquistó, tal vez porque yo era un poco así batalladora, así un poco, me gustaba un poco la provocación, ¿no? Otra gente le cayó mal, pero él preguntó que escribiéramos en un papel, cada uno con el nombre, la película que más nos gustaba, o las películas, no me acuerdo. Y entonces en la siguiente clase, yo no me acuerdo la que puse, pero Centauro del Desierto habré puesto de Searchers, pero no lo sé. Y en la siguiente clase él agarra y dice, los que dijeron que lo que más les había gustado era ET, los que dijeron que lo que más les había gustado era la Guerra de las Galaxias, les recomiendo que se vayan a Estados Unidos a hacer cine. Aquí no lo van a hacer nunca. Bueno, los que no dijeron eso, para los que les gusta eso, entonces empezó a dar la clase. Claro, había un run en la clase porque debía haber una cantidad que les gustaban esas películas. Pero tenía esa cosa así un poco de prontos. Después explicó las ventajas de las virtudes de T, que es una gran película, pero por qué el sistema de producción nacional lo hacía bastante complicado. Ahora a lo mejor para algunos no es tan complicado, pero entonces era impensable. Que era impresionante los pasillos. El relato de Mario era bueno, la película bueno. Ese era mi primer cortometraje. Si algo tiene de bueno es que está basado en una buena historia, pero en fin, tiene todas las dudas que yo pueda tener como primera película, ¿no? Además rodada en 35, que aquello era un calvario. Hay gente que dice que quiere volver al 35, yo ni que me maten. Me enteré que salieron las ayudas, las primeras ayudas, y yo lo presenté, escribí un guión sobre los pocillos y lo presenté. Le puse Juego de Café basado en los pocillos de Mario Benedetti, y al poco me llaman y me dicen, mira, tenés la ayuda, pero tenés que traer la autorización de Mario Benedetti. No tenía ni idea yo que existían los derechos de autor. Esto no sabía. Esto no me lo enseñaron en el TAI. Yo sabía que había que pagar por los libros. Yo pensaba que me lo compraba el libro y lo adaptaba, vamos. Y entonces me pongo a localizar a Mario, y vivía aquí por la Prospe. Los uruguayos me dan su teléfono, lo llamo,
cuento quién soy, yo no lo conocía de nada. Y nada, él me dijo que hacía la carta, me la escribió a máquina, la tengo, por la presente, yo, Mario Benedetti, DNI o lo que sea, número tal, 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 autorizo a fulana de tal a adaptar libremente para un cortometraje mi relato Los Pocillos, así de sencillo. Una persona más íntegra que he visto nunca. Yo tenía una amiga que hacía cortos entonces y que acababa de adaptar, o estaba por adaptar, el relato de un escritor español que no lo conocía nadie, uno de estos jóvenes, que no sé si había publicado algo y le había cobrado, y Mario Benedetti me lo firmó así. Yo todo esto me lo firmó y yo entendía que era lo habitual, pero luego te vas enterando de que nada de habitual. Entonces tenía que hacer la primera película con muy poco, era mi primera película, la primera película de Juan Pulgar, la primera película de Rafa Álvarez, la primera película de Berlín Bernuy, la primera película de un montón de gente era. Y teníamos que poder cumplir, porque no había más dinero y no era cuestión de llevar a la ruina a nadie ni dejarla inconclusa. Entonces tenía una gran tensión. Pero fue una experiencia, para mí es más fácil, era también mi primer largo y todo el mundo me decía, ya verás que el largo es más complicado, la gente te complica la vida, mucho más difícil hacer un corto que un largo. Se fueron cuadrando las cosas, ¿no? La aparición de Paulina, que fue una aparición a última hora, que ni yo no sabía quién era, empezamos con una regañina, yo estaba en la productora desesperada porque empezaba la película, ya teníamos fecha de inicio, estábamos preparando todo y teníamos protagonista. Y estaba yo meditando, se habían ido todos a comer y suena el teléfono, atiendo, y del otro lado del tubo una mujer furiosa, una voz, digo, ¿está Manane? Sí, soy yo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no atiendes el teléfono? Le digo, bueno, ¿quién eres? ¿Cómo que no atiendo? Estoy atendiendo el teléfono. ¿Tú quién eres? Yo soy Paulina Galvez, soy una actriz, estaba queriendo hacer una prueba y decían que tenía que hablar contigo, pero que tú no contestabas. Bueno, no sé, si no tengo el recuerdo de que nadie me haya hablado de ti, vente. Y lo hizo ella. Y la verdad que ha sido un encuentro bien bueno para mí. Le tengo un enorme cariño y un gran respeto como actriz. Me encanta ella como actriz. Me encantó trabajar con ella. Trabajé en otras ocasiones y espero volver a trabajar. Pero fue así un poco de casualidad. Un poco fue cuadrando el casting, la aparición de Pedro Miguel, que está espléndido en Retrato y que además es un actor que me gusta mucho y que nos hicimos muy amigos. De hecho vengo de estar con él tomando un café, porque siempre lo veo, porque siempre tiene cosas que contar, es alguien que le gusta la profesión, hace teatro, hace series, hace cine, se vuelca en todo lo que hace y eso siempre te da ánimos y es gente con la que da gusto trabajar, ¿no? Igual que Paulina. Y en ese sentido, de los de mi primera película, tanto técnicos como actores, les tengo un enorme agradecimiento, también a los productores, con los que no siempre fue fácil, pero pasado el tiempo, uno se da cuenta de que he tenido suerte también en eso, ¿no? Concha Velasco es una crack, son estos actores que son como muy orgánicos en su interpretación, de tal manera que ellos cuando dicen la frase, el primero y segundo ensayo, ya hacen orgánico todos los movimientos que hacen. Entonces saben lo que hacen. Digamos, no van, dice, yo ahora muevo el brazo a la izquierda, ahora muevo a la derecha. No, ellos hacen una interpretación y, bueno, yo le digo, tenés que beber en algún momento, porque parece que un busto, si es un plano medio corto, pero entonces ellas se organizan de tal manera de poder hacerlo de una manera natural. Entonces esa manera natural que ellos prueban por su cuenta y te ofrecen, es el raccord, porque lo harán siempre igual. Los actores que son así, el actor que está muy nervioso, que está pensando en no olvidarse del diálogo, que está encorsetado, que está asustado, ese no hay manera de cogerle el raccord, porque ni el script, porque el script puede ver hasta cierto punto. A veces más vale que lo cojas así, porque si no, no hay manera. Pero un buen actor que es orgánico tiene raccord. La niña era impresionante porque
no en vano los ingleses y los franceses le llaman jouer o play a la interpretación. Y la niña lo hace de manera natural. Ella hace cosas que un actor a lo mejor se inhibe. A mí me lo decía Paulina, es espectacular verla. Porque ella era un relax, la niña, y me iba ofreciendo cosas todo el tiempo. Porque ella no paraba de jugar. Se sabía el diálogo, eso sí, porque sabía, una niña muy lista y sabía leer, que no era fácil en esa edad, 5 años y medio. Y era muy concentrada, se estudiaba. Algún día se olvidó el guión en rodaje. Me llamó la abuela, que era la que la llevaba al rodaje, que estaba desesperada porque no podía estudiar el diálogo. Que por favor le dijera algo. Le digo, vete a dormir. Mañana vas a tener 3 horas en el rodaje para estudiarte el diálogo. Ahora tú te vas a dormir, no va a pasar nada, porque yo mañana precisamente tengo otro actor antes, o sea que vas a tener... Y se fue a dormir. Bueno, es una película que me proponen hacer un documental, me proponen hacer una cosa que yo pensé que era recoger un testimonio, ¿no? Que un agente de una asociación, de la PDH, venga y me pida, dice, bueno, van a hacer un desenterramiento de huesos de asesinados en la guerra civil en el 37, a ver si habían visto Los Pasos Perdidos, sabía que yo me interesaba por estos temas, o que me podía estar interesada, a ver si no podía grabar, en principio, el desenterramiento. Yo le dije, bueno, y me cuentan toda la historia de la copla, y me cuentan todo. Entonces, yo pienso que hay un documental ahí, pero en principio quedo con ellos que, bueno, voy a ir a grabar el desenterramiento y luego voy a ver si escribo una cosa y consigo financiación para hacer un documental de otro tipo. Pero como mínimo, grabo esto, porque eso era en ese momento, antes de que nosotros presentáramos nada. Y lo hago. Y yo me di cuenta, porque era en principio una cosa sobre la guerra civil, pero de golpe me di cuenta, cuando lo estaba haciendo, tal vez que me podía haber dado cuenta antes, pero no caí en el coso, de que finalmente lo que estaba haciendo era la historia de un desaparecido, como tantos desaparecidos en Argentina y en Uruguay, que era una historia que efectivamente me llegaba por ese lado, ¿no? Porque yo tenía muchos amigos, muchos compañeros que quedaron en el camino, que fueron secuestrados y que al día de hoy no se sabe nada de ellos. Entonces lo tomé como algo personal también en el momento que me di cuenta lo que estaba haciendo. Y bueno, es una película sobre el miedo, que no eran otras que había hecho, el miedo de un pueblo que está aterrado por las amenazas de años y años, pero que consigue guardar de puertas adentro de sus casas una copla que denuncia un suceso que debió conmover a toda la zona, ¿no? Me dio un trabajo, porque además lo monté yo la mayor parte, y el trabajo de contarlo a través de la copla y que aquello era complicado, fue un trabajo de montaje importante. Luego tenía tantas imágenes tan bonitas, porque la zona esa es espectacular, que tampoco podía hacer un paseo por el monte aquello, o una cosa turística. Quizá el momento más complicado para mí fue cuando pues se estrenó primero en Uruguay, y yo viajé, justo hubo una huelga y tal, llegué el 7 y el 9 por la tarde tenía una proyección que había organizado en casa del Centro Cultural Español. Yo le había dicho al director del centro que van a venir 15 personas lo más. Y en el momento que supieron que estaban, se presentaron 70. Yo le dije al director, mira, se me pasó la cuenta, me dice, mira, todas las que quepan, me da exactamente igual. Y se proyecta la película. Y ahí había presas diversas, ¿no? Algunas muy conocidas, otras amigas mías, expresas, digo. Y entonces un silencio, yo me senté atrás, yo la vi con ella, no, me fui. Se sentía que la gente lloraba, y cuando se dio la luz, aplaudieron muchísimo, y luego me abrazaban y me daban las gracias, y después me fui a tomar algo con varias de ellas y me contaban, bueno, que les había parecido, algunas me decían muy fuerte, pero muy bien, estuve ahí, esto retrata donde estuvimos, y nada, al día siguiente era el estreno, el preestreno para invitados.
Y una me dijo, mira, me gustó muchísimo, estoy muy emocionada, pero te digo, no la veré de nuevo porque me golpeó verla. Bueno, vaya. Cuando voy al estreno, llego, entro, bueno, presento rápidamente la película con Cecilia, con Justina, y luego me siento a ver la película. Cuando termina la película, salgo y me encuentro con esta mujer, con Lucía Fabri, que es la que escribió ese texto tan bonito que está en la página web. Y entonces digo, pero tú no era que no querías verla más. Bueno, quise verla más y ahora la vi mucho mejor. Me emocionó igual, pero me encantó mucho más. Entonces había varias de ellas, la gente las abrazaba a ellas. Digo, no es una película que yo pueda decir es mi película, ¿no? Es su película. Yo cuando hice la película le decía a Xavier, quiero dos cosas. Me dijo, no lo digas ante la prensa, porque eso es muy antipático. Pero bueno, no lo dije al principio, porque efectivamente puede ser muy antipático, pero ahora sí lo digo porque fue lo que pasó. Entonces, ¿por qué hiciste esta película? Porque quería que los uruguayos lloraran por lo que han silenciado. Y efectivamente, lloran. Y yo creo que el llanto es curador, porque no es... el llanto es sanador, el llanto permite después hablar, y en ese sentido creo que es una película que levanta el espíritu, ¿no?